tardes, gracias por continuar en Excelsior Televisión. Y mire, a más de medio año del sismo del 19 de septiembre del año pasado, hay familias que continúan a la espera de la ayuda de las autoridades para poder recuperar sus hogares. Además, el daño emocional por haber perdido algún familiar durante este suceso sigue siendo visible. Otro suceso que continúa presente es la tragedia en el colegio Enrique Rebsamen que provocó la muerte de varios pequeñitos. ¿Quiénes fueron los culpables de esta tragedia? Hoy hablaremos de ese tema en Punto y Coma, así es que acompáñenos. La maestra María del Pilar Martí, titular del grupo de primaria de 3B, se salvó de morir en el colegio Enrique Rebsamen junto con sus 13 alumnos, porque el intenso movimiento del terremoto del 19 de septiembre les impidió llegar hasta las escaleras que colapsaron y donde señalaba la ruta de evacuación que debían salir en caso de emergencia. Durante el simulacro del 19 de septiembre, Miss Pili, como la conocen sus alumnos, tomó la dirección contraria a la ruta señalada, por lo que recibió una llamada de atención, pues bajó por las escaleras de emergencia y no por las que se terminarían colapsando horas después en el terremoto, donde moriría el mayor número de víctimas. Pero Protección Civil de la delegación de Tlalpan, que 2 meses antes del sismo había recibido el programa interno del colegio Rebsamen, entre las 9 recomendaciones que hizo a la escuela para aprobar su plan de emergencia, nunca alertó sobre el mal diseño de la ruta de evacuación. Subimos a nuestros salones y obviamente los niños pues llegan con sus experiencias, con sus impresiones, que cómo les está yendo a los papás en su trabajo, que qué pasaría si realmente temblara. Apenas acababa Miss Pili de evaluar con sus alumnos el resultado del simulacro cuando comenzó a temblar. Yo desconocí hasta la dimensión de lo que estaba sucediendo, ¿no? Salgo de mi salón, no logro llegar más de que a 2 metros, abro el ventanal del salón de junto, aviento así el ventanal con toda mi fuerza y les digo a los niños, porque venían unos agarrados de mí, yo empecé a gritar como loca, histérica, porque lo que menos quería es que se me desapareciera un niño. Y yo nada más los veía, y de repente viene una nube de polvo. La nube de polvo y el estruendo seco que se escuchó provino del edificio aledaño recién colapsado. Yo empiezo a ver cómo se estaba así como haciendo unas grietas, así el piso y la pared. Le digo, Miss, repliega el ventanal. Cuando yo veo que entra mi compañera, Miss Patty, con los niños como con 4 o 5 o 6 niños, no recuerdo, más pambaseados como zombies, que decía, madre mía, ¿qué está sucediendo aquí? Miss Pili apareció llena de polvo, pues solo iba detrás de los alumnos de segundo A, que murieron al bajar las escaleras por donde estaban trazadas su ruta de emergencia. Durante las labores de rescate, Miss Pili jamás vio a la dueña del colegio, Mónica García Villegas. Mónica nos dejó en el abandono. Sin embargo, aplaudió a cada una de las maestras que, como ella, antes que pensar en proteger su propia vida o preocuparse por sus propios hijos, solo tenían en mente salvaguardar a sus alumnos. Nosotras, las maestras, actuamos de una forma muy ecuánime, de darles abrazos de apapachos a las mamás, de decir todo está bien, van a aparecer los niños, a los niños abrazarlos, los niños estaban ambulando, oídos, pedían a gritos a sus papás. Para Imagen, con imágenes de Elías Vázquez, Claudia Soler. El gas se está escapando, saca a todos. Se está escapando el gas. Maestra, se está escapando el gas, necesita sacarlos a los niños. No, saquen a todos, se está escapando el gas. Nueva cuenta, ya se está saliendo el gas. Ya están los niños de aquel lado. Están los niños de aquel lado. De nueva cuenta, gracias por acompañarnos en Excelsior Televisión. Y mire, hoy vamos a tocar un tema muy difícil, muy delicado también, la muerte de 26 personas en el colegio Enrique Rebsamen el pasado 19 de septiembre. 19 de ellos son menores. Sus padres se encuentran con nosotros en esta ocasión. Pero antes, pues te doy la bienvenida. Fabi, ¿cómo estás? Pues bien, Paulina, gracias a ustedes por acompañarnos. Y sí, con un tema de verdad muy difícil, muy doloroso, que queremos tratar aquí con mucho respeto, porque ponía en redes sociales, son recordar y remover cicatrices que tardarán mucho, son heridas que tardarán mucho en cicatrizar, y qué bueno que nos acompaña con nosotros, porque mientras más hablemos de este tema, es mantener el tema en la agenda, decir, esto no puede volver a pasar, no, esto no podemos permitir que quede en la impunidad, que es lo más importante, ¿no? Que se castigue a los responsables.
porque es algo que no debió pasar y no podemos callarnos. Así es, ya son casi 8 meses. La próxima semana estaríamos cumpliendo 8 meses de esta tragedia, de las 228 personas que murieron, muchas de ellas a causa de la corrupción inmobiliaria y de algunos temas irregulares también en la Ciudad de México. Pero bueno, me permito presentar a... justamente al representante legal de los padres, quien es Enrique Fuentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paula, Enrique. les agradecemos mucho. Y también toda mi solidaridad, respeto, porque justamente ayer fue el Día de las Madres y seguramente pues fue un día también complicado para, pues justamente para Miriam Guizar. Gracias por estar con nosotros, Miriam. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí. Miriam, justo, ¿cómo te sientes? Ya son casi 8 meses, un día complicado, el de ayer. ¿Cómo te sientes a esta altura y justamente también con lo que han hecho las autoridades hasta el momento? Bueno, miren, en un principio nosotros estuvimos buscando a nuestros hijos. El día de hoy, nuestro cometido en estos 8 meses es buscar justicia para nuestros hijos. Como algunos medios lo han plasmado, hay ciertas irregularidades que ahorita mi abogado les va a hablar un poco del tema. Hemos encontrado algunas omisiones, algunas de muchas que existen. Entonces, todos estos 8, ya prácticamente estos 8 meses hemos estado pues documentándonos, investigando para saber algunos aspectos importantes. Mire, ¿por qué decides continuar esta lucha? Es decir, la pérdida humana es irreparable. Yo soy madre, entonces, como tú, comparto que pues un hijo es casi tu vida, no es algo cursi, es la verdad. Considero que es el verdadero amor incondicional. O sea, puedes amar a tu madre, puedes amar a tu pareja, pero el amor que tienes hacia tu hijo es incondicional. Este es el de veras, ¿no? ¿Qué buscas tú con eso? Él ya está, ¿no?, en el cielo, en el lugar donde tiene que estar. Tú tienes una vida aquí, tienes familia aquí. ¿Qué es lo que busco? En principio, honrar a mi hijo de la mejor manera que una madre lo puede hacer, y es alzando su voz. Él, como tú lo comentas, ya no está aquí, pero tiene a su madre y también los demás chiquititos tienen a sus padres, y vamos a alzar la voz. ¿Por qué? Porque nuestra búsqueda es de justicia. Justicia para nuestros hijos, porque si bien, bueno, el día 19 los estuvimos buscando, hubo un detalle que a nosotros como padres fue muy preocupante, el hecho de un programa de protección civil. Ese programa, si hubiese estado bien delineado y en su momento aplicado en este colegio, nuestros hijos el día de hoy estarían aquí. No estaríamos dando estas entrevistas, pero derivado de este programa, es un programa de protección civil, es programa interno de protección civil, y el cual, bueno, pues ahorita lo va a comentar mi abogado, algunos aspectos que a nosotros como padres dices, bueno, mi hijo ya falleció, pero ¿por qué? Esas son las preguntas que un padre se hace. ¿Por qué? ¿Por qué fallece mi hijo? ¿Por qué en esta zona solamente este colegio cae? Claro. Justo, acabas de comentar una palabra muy importante, Miriam, justicia. Son 7 meses. La Procuraduría Capitalina no ha citado pues prácticamente ningún funcionario implicado en esta cuestión, ¿no? Está el INVEA, está la delegación Tlalpan, está incluso también Protección Civil. ¿Qué opinas de pues la actuación de la Procuraduría Capitalina a 7 meses de esta tragedia? Pues nosotros sentimos impotencia. El día de hoy, estamos en esta lucha. Hay muchos funcionarios, si me lo permite, los puedo mencionar. Sí, por favor. Como lo comentas tú, el 30 de enero, por ejemplo, fuimos a entregar un pliego petitorio a Edmundo Garrido, el cual pues hasta el día de hoy no ha hecho nada, no ha citado a los funcionarios. Ese pliego petitorio precisamente fue para eso, o sea, simplemente para llamarlos a estos funcionarios. La principal actora de todo esto que se desencadena, tenemos a la dueña, que es Mónica García Villegas, que ahorita se encuentra prófuga. Tenemos a Claudia Sembaún Pardo, ella es la delegada con licencia en Tlalpan. También tenemos a Meyer Clit Hervis, que es consejero presidente del INVEA. Fausto Lugo, que es titular de Secretaría de Protección Civil. También tenemos a Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de SEDUBI. César Hernández, que es director Protección de la delegación Tlalpan, Manuel Santiago Quijano, que es el director de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Tlalpan.
Y abogado, ¿cuál es la asesoría? ¿Desde dónde estamos? ¿Estamos responsabilizando o acusando a las autoridades por esta omisión? Miriam, muchas gracias. Antes que nada, tanto al público como al Grupo Imagen como a Excelsior les agradecemos mucho la oportunidad que nos están dando para poder expresar un clamor de justicia. No existe en el mundo mayor injusticia que la muerte de un hijo. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos tratando nosotros de solventar al presentarnos ante las diversas autoridades con el clamor, con la exigencia de justicia. La justicia no se ruega, se exige. Hemos venido nosotros tratando de exigir que se cumpla con la justicia. Uno de los funcionarios de la Procuraduría nos hizo el favor de decirnos que deberíamos de calmar porque esta herida ya se estaba cerrando. ¿Y para qué seguirle moviendo si ya se estaba cerrando? Yo creo que se me hace lo más deleznable de parte de las autoridades que piensan si esta herida en algún momento va a cerrar. Nunca va a cerrar esta herida. Este dolor nunca va a cerrar. La excitativa de justicia que nosotros estamos pretendiendo, más que nada, consiste en hacer valer todos aquellos conceptos de ley que fueron vulnerados por esa pareja criminal o esas parejas criminales que consisten en tanto la propietaria de la escuela, que buscaba obviamente salvar el cumplir con los requisitos, como también las autoridades que permitían la tolerancia para que ellos, para que la escuela continuara funcionando sin cumplir con los requisitos. Dentro de los requisitos de los que estamos hablando, estamos precisamente del programa de protección civil. Este programa de protección civil, ¿cuál es el objetivo? Es creado desde 1985 a virtud o a inicio de los terremotos de aquella época. Con este programa, obviamente la participación tanto de autoridades como la sociedad civil para poder, uno, prevenir, dos, en un momento dado de emergencia que ocurra el evento, bueno, tratar y buscar la manera de solventar los problemas que se llegan a presentar. Estos programas de protección civil son programas muy abundantes, son muy específicos, que se manejan en distintos órdenes de gobierno, tanto a nivel municipal, estatal y federal. Obviamente venimos de leyes federales para que se pueda crear un consejo a nivel más bajo, bueno, no más bajo, sino de más relación con la clase gobernante, es precisamente el municipal. Enrique, ¿le parece si, regresando del corte, seguimos hablando de este tema, seguir profundizando Claro que sí. sobre el tema de protección civil que pudo haber evitado la muerte de estas 26 personas? Claro que sí, Pablo. No se vaya, y también lo invitamos, por supuesto, a que participe con nosotros en nuestra cuenta de Twitter a través de @puntoycoma_TV. La pregunta del día es: a 7 meses del sismo del 19S, ¿crees que las autoridades han hecho correctamente su trabajo en el caso del colegio Repsamen? 5% sí, 95% no. Volvemos. Qué bueno que está con nosotros aquí en Punto y Coma hablando de este tema que es muy, muy importante porque todos tenemos que solidarizarnos y alzar nuestra voz justamente para permitir que esto no pase más. Y les platico una anécdota. Cuando hace muchos años entrevisté a uno de los sobrevivientes del Holocausto, yo le preguntaba que por qué había mantenido en su brazo, en su antebrazo, el tatuaje, el número que tenía de ahí. Y me dijo, porque esto me recuerda que no tengo que olvidar, pero no olvidar para lamerme la herida, no olvidar para sentirme pues una víctima más, sino no olvidar para exigir justicia, ¿no? Y que nunca, lo más importante, nunca vuelva a pasar. De eso se tratan estos programas, de eso se trata que los padres con tanto valor vengan y nos platiquen y remuevan este dolor, porque se trata de no olvidar para, como dice el abogado, no reclamar, no pedir justicia, sino exigir la justicia. Y déjenme antes que nada también saludar en esta mesa a Alejandro Jurado. Él también es otro papá que perdió a su chiquito en el colegio. Bienvenido, Ale. Ahorita platicamos contigo, porque quiero retomar lo que nos estaba platicando el abogado. Al escucharlo, abogado, replanteo mi pregunta. Entonces, no solo es omisión de las autoridades, hay corrupción. No, bueno, aquí de lo que estamos planteando, y de hecho, tanto las denuncias como las actividades legales que hemos venido llevando a cabo son tendientes a acreditar, demostrar que hubo una gran corrupción, que no era lo mismo el colegio
con niños que sin niños. El colegio sí iba a caer, estamos de acuerdo, pero no era lo mismo sin niños porque ya algunas autoridades habían determinado que el colegio debería de haber cerrado. No lo cerraron. O sea, permaneció abierto. Acontece el sismo, obviamente acontece con los niños en el interior. ¿Por qué? Porque había una determinación inclusive de carácter judicial, la cual obligaba a la autoridad para que cerraran el colegio. O sea, el INVEA había producido una orden, de alguna manera no lo acataron. También un tribunal, el Tribunal de los Contenciosos Administrativos del Distrito Federal, determinó que el colegio debería de estar cerrado. O sea, esto antes de que aconteciera el sismo. O sea, la delegada fue omisa en el cumplimiento de distintas determinaciones y disposiciones, permitió tolerar el colegio que continuara con esas omisiones. ¿Para qué? Para obtener probablemente algún beneficio, lo cual a mí no me consta, pero eso sería obvio, y que una vez tolerado el colegio, si que no cumpliera con los requisitos, pues como son los permisos de SEDUBI, permisos de protección civil, y que cumpliera con todas las demás exigencias que le determina la ley, pues obviamente no era lo mismo que aconteciera el evento con niños que sin niños. Hoy no estaríamos llorando esta pena si hubieran cumplido con la ley. Sí son actos de corrupción, están denunciados los actos de corrupción en contra de distintas autoridades, tanto locales, que es las municipales, o hoy municipales, que son las de la delegación, autoridades centrales y probablemente también las federales, como es la Secretaría de Educación Pública, en donde ellos debieron haber participado en haber cerrado el colegio. Y justo aquí, Enrique, o sea, no cabe duda de que hay un acto de corrupción terrible detrás del caso del Colegio Enrique Rebsamen, pero sí habría que remontarnos desde el año 2010, es decir, esta cuestión de corrupción data desde 2010, ¿no? Desde el mandato, el gobierno de Higinio Chávez, que fue exdelegado en Tlalpan, y además posteriormente de Marisela Contreras, porque incluso desde el 2010 se ordenó demoler este cuarto piso que se estaba construyendo. Así es. en este edificio. Nadie hizo nada. Se supone que se mandó a demoler, no lo hicieron. Posteriormente, con Marisela Contreras, también se ordena clausurar este colegio, no se hace, y lo único que hacen es pagar 21,000 pesos por cuestión de sanción. Para reaperturar. Y quedó funcionando. Entonces, pues aquí habría también justamente de mencionar a estos dos personajes que se están lavando las manos, ¿no? Mira, de hecho, están puestos en la denuncia. O sea, de hecho, hasta la fecha, pues, obviamente hemos tenido una participación, pues mira, no te puedo decir nula, pero casi de parte del procurador, de la Procuraduría, donde su actuación ha sido pues muy endeble, no lo ha querido hacer en una forma donde la ley le dota de distintas facultades para realizar las investigaciones que son necesarias, con la cual se acredite que las conductas son delictivas y que producen una sanción. Esta sanción, que es la misma que estamos pidiendo en exigencia de justicia, los papás, las acciones que ellos están representando, son excitativas de justicia. ¿En qué consisten? Obviamente que se aplique la ley, y si en la aplicación de la ley pues puede ser pues que prescindan de algunos de los derechos, o bien las sanciones corporales, como puede ser la cárcel, o bien de alguna manera que les obligan a un resarcimiento, pero todo esto está siendo omisa la Procuraduría, a pesar de que, como lo dijo la señora, que les hemos entregado los pliegos petitorios, a pesar de que hemos presentado distintas pruebas en las carpetas, en donde les hemos demostrado, acreditado, tanto las omisiones, las acciones de tolerancia que vinieron realizando, tanto la directora de la escuela, al realizar todas esas actuaciones, que ya está inclusive con orden de aprehensión por el delito de falsificación de documentos y homicidio culposo, que obviamente tiene una pareja, que la pareja pues son las autoridades, como tú acertadamente lo estás diciendo, que esto no viene únicamente de la administración de la señora Sheinbaum, que no queda relevada de su responsabilidad, sino también las anteriores administraciones que vinieron participando en toda esta conducta o esta serie de conductas delictivas, o sea, que culminaron o culminan
precisamente con la muerte, con el fallecimiento de los niños, que te vuelvo a insistir y a repetirte, es el acto más injusto que puede existir, la muerte de uno de sus hijos. Alejandro, ¿vives esto? Sí, todos los días. Todos los días. ¿Ya viste todos los recursos que han solicitado? Exacto. ¿Cuál los es hemos tu solicitado. expectativa? ¿Confías? Confío por supuesto, en mis abogados, confío en la ley. Desafortunadamente, tal como lo ha mencionado puntualmente, el procurador no ha llamado a estas instituciones, que ya hay también actores que ya deberían estar pronunciándose o entregando información. No hay ningún detenido, tal parece que todo este proceso está subordinado, en este caso, a unas elecciones. Tal parece que Garrido quiere esperar a ver cómo se comporta o quién gana, y yo espero que ya empiece a trabajar. O sea, ¿cómo es posible que Mónica García Villegas siga prófuga y es más fácil encontrar al Chapo, pero a esta señora no la encuentran? O sea, realmente no entiendo por qué no quiere trabajar Garrido, si él está para servirnos, él está para buscar la justicia. Justo aquí me gustaría reiterar un poco, Alejandro, la vez pasada que tuvimos la oportunidad de platicar en el memorial de los 7 meses, yo te preguntaba cuál sería o cuál es tu teoría de por qué las autoridades no están actuando. Yo tengo pues dos vertientes, ¿no? Una, si no han citado a ningún funcionario es porque no debe nada, ¿no? Y me extraña aquí un poco porque estamos en pleno proceso electoral. Claudia Sheinbaum es la que está encabezando las encuestas para ser la próxima jefa de gobierno. Entonces, y bueno, el gobierno capitalino es parte de un gobierno de oposición. Es decir, tendrían todos los elementos para poder detenerla en esta ruta política que tiene Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí me pongo a pensar, es una cosa, o sea, Claudia no debe nada, o dos, están realmente siendo omisos y están ganando algo al no hacer nada, ¿no? Eso tendríamos que preguntárselo a Garrido, pero propiamente para nosotros no es político. Nuestro dolor, mi hija, su hijo, no estamos buscando un puesto o algo político, algo que nos beneficie, algo económico. No, lo que estamos buscando es justicia. Y es lo que estamos trabajando con los abogados. Se han entregado pruebas, se ha mostrado que todas las omisiones, en este caso de la delegación Tlalpan, en este caso sería preguntarle a Claudia Sheinbaum todas sus omisiones, la negativa en este caso de darnos la cara, de mostrar toda la información, porque ha sido una cruzada de todos los días el solicitar información. Ella mencionaba que de un inicio nos entregó una carpeta y que toda la información estaba en el portal de Tlalpan, pero no es cierto. Hemos estado pidiendo información y de hecho lo trató de este fin de semana, el sábado 5, trató de entregar la delegación Tlalpan de manera intimidatoria. Y la aparte, documentación. sí, exactamente, documentación sí. Que debió haber entregado, o mejor dicho, que trató de aclarar, porque realmente les molesta que nosotros los exhibamos, que realmente no hicieron su trabajo. Pero esa pregunta sería totalmente a Claudia Sheinbaum, ¿por qué no ha querido transparentar? Y si realmente, yo me pregunto, si alguien que quiere gobernar la Ciudad de México, si no puede transparentar, pues yo creo que no puede gobernar. Oye, Alejandro, ¿por qué querían entregar la información de manera intimidatoria? O sea, ¿cómo fue ese proceso? El día 25 de abril se cerró, digamos que el plazo. Ellos entregan información en donde hacen mención que el programa de protección civil del colegio, de 2012 en adelante, no hay un programa interno del colegio. También hacen mención que la delegada incumplió al no instalar el programa delegacional de la delegación Tlalpan, el programa interno de protección civil. Entonces, son dos omisiones muy fuertes de las autoridades, en este caso también de Claudia Sheinbaum. Y el día sábado quiere hacer entrega en un domicilio que no fue mencionado en las solicitudes. Y va con camionetas y va con personal de protección civil de la delegación de Tlalpan a tratar de entregar. Y se bajan de manera grosera, de manera altanera.
policía. Fíjense que ahorita que tocan este tema electoral, creo que sí es bien importante decirlo porque desgraciadamente estamos en procesos electorales. Y no solo este caso de justicia para todas las víctimas del 19S, porque no solo están ustedes, nosotros tratamos de ocuparnos en el Excelsior periódico y replicarlo en Grupo Imagen, pues toda la gente que perdió su casa y que sigue viviendo en las calles, que sigue en las carpas y que no pasa nada. Y que en tiempos electorales pareciera que se paraliza todo, ¿no? Porque nadie quiere asumir los costos ni la responsabilidad de sus propias decisiones o omisiones. No solo es el tema de justicia, es el tema de reformas legales, es decir, miles de temas que se quedan en el Congreso de la Unión que no pasan porque hay elecciones, ¿no? Y se los quiero aterrizar así porque de repente los políticos dicen, no, es que están siendo utilizados porque es proceso electoral y le quieren pegar a Claudia. Pero yo pregunto, pero es un gobierno opositor a Claudia, es un gobierno perredista y tampoco está haciendo su trabajo. ¿Están siendo utilizados? No, realmente no. No es un tema de un partido político. Es un tema de una autoridad, independientemente de la delegación, que no hizo su trabajo. Es un tema donde Claudia Sheinbaum no instaló el Comité Delegacional de Protección Civil de Tlalpan. Es un tema en donde fue Mónica García Villegas, le permitieron total inmunidad en la delegación, en esta delegación. Nosotros confiamos en una escuela en donde aparentemente estaba bien, y digo, pensamos que la señora tenía un colegio en regla, pensábamos que también la delegación trabajaba bien. Está el caso de la UVM, la clausuran, pero al colegio que tiene más irregularidades lo dejan operar. Lo dejan operar con total impunidad. Miriam, ¿tú qué sientes cuando hay gente, ciudadanos y políticos que trata de decir, no, es que es político, es porque le quieren pegar a la candidata? ¿Cómo te sientes cuando oyes eso? Lo único que siento y tengo en mi mente es la cara de mi hijo. Y también la carita de todos esos 18 niños que fueron compañeros de mi hijo. Es lo único. Mi bandera es esa. Mi bandera es justicia y el rostro de mi hijo. No hay más. Los partidos se pueden pronunciar. Ciertamente hay algunos que dan su apoyo, no como políticos, sino como padres, como madres. Y eso nosotros lo agradecemos, siempre y cuando sea de ese lado. Sí, pero nosotros no correspondemos a ningún partido. Y ahí dejo la pregunta porque nos pasó lo mismo con el caso de la guardería ABC. Ahí también murieron niños por corrupción, por negligencia. ¿Recuerdan? Fue la guardería ABC y tampoco pasó nada. Y también quisieron acusarlos, decir es que son con fines políticos porque quieren desprestigiar a un gobierno panista. No, señores, aquí no hay ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Morena. Es una cuestión de justicia. Vamos a regresar. Lo que no hay es justicia. Exacto. Ese es el punto. Entonces, vamos a dar un punto y coma y lo invitamos a que participe en nuestras redes sociales y además de responder nuestra pregunta, abajo en comentarios, por favor, mándenos sus opiniones que para nosotros son muy importantes. La pregunta en @punto y coma _TV es, a 7 meses del sismo del 19S, ¿crees que las autoridades han hecho correctamente su trabajo en el caso del Colegio Repsamen? 3% dice que sí, 97% dice que no. Regresamos. Pues justamente seguimos aquí en Punto y Coma hablando de este tema, la muerte de 26 personas el pasado 19 de septiembre en el Colegio Enrique Repsamen. 19 de estos eran niños y niñas. Justamente se encuentran con nosotros Alejandro Jurado, quien es padre de Paola Jurado, y también Miriam Guise, quien es madre de José Eduardo Huerta. Y justamente Miriam está del otro lado del estudio para explicarnos cómo debía haber sido esta evacuación de los pequeños en esta tragedia. Adelante, Miriam. Gracias. Mire, aquí tenemos, estos son los predios que conformaban el Colegio Repsamen. Es Tamboría 19, Tamboría 11, Brujas 40 y Brujas 34. Estos predios fueron una fusión irregular. El programa de protección civil, el único que contaba con este programa es el de Tamboreo 11. Y esta parte, la que vemos aquí,
fue la que colapsó este 19 de septiembre. Nuestros hijos estaban en el primer nivel, en el cual ellos descendían por unas escaleras que los conducía hacia el patio. En este transcurso fue donde colapsa, en cuestión de segundos. Y bueno, también se llevaron a cabo, digamos, esta es la parte en donde colapsa. Este es el primer nivel donde se encontraban los niños. Por aquí es donde estaban también estas escaleras que los conducían hacia el patio. De este lado teníamos a secundaria. Secundaria también evacuado por este lado, pero tenían que pasar a fuerza por este espacio en donde era administrativo. Los niños de secundaria pasaban de este lado. Nuestros niños que eran de primaria, de segundo de primaria, bajaron por estas escaleras y se conducían a este espacio en donde ellos normalmente llevaban a cabo su recreo. Aquí también, bueno, nos van a poner una imagen en donde se puede apreciar que este colegio contaba con niveles excedidos. De acuerdo a esta zona, solamente se podían construir 3 niveles y este colegio tenía 4, contaba con 4, aparte excedía el peso que tenía en esta parte. ¿Por qué? Porque habían construido una casa que era de la directora del colegio en esta parte. Aparte, bueno, no nada más era de ella, sino también parece ser que era de algún otro familiar de ella. Por consecuencia, también tenía un gimnasio y algunas otras áreas, que esto pues incrementaba este peso. Si de por sí no se podía contar, en esta zona solamente eran 3 niveles, más acorde a ese peso, no es lo mismo tener 10 niños brincando a tener 100 niños sobre esta estructura. Pues gracias, Miriam, un poco de la explicación de las irregularidades de este caso, y justo me remito con usted, abogado Enrique. Encontramos aquí 2 irregularidades que nos acaba de mencionar Miriam. Uno, la violación de uso de suelo que no se fusionó y que la escuela estaba operando con un uso de suelo que no correspondía. Y 2, la cuestión en materia de protección civil. A ver, de lo que habíamos conversado inicialmente, o sea, ellos venían realizando distintas actividades a través de las cuales, pues obviamente era no reunir los requisitos y la autoridad permitir tolerar. ¿Sí? O sea, venían siendo tolerados. En la materia de la fusión de los predios, pues obviamente la fusión cuesta y tiene un costo alto. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pues obviamente evitar la fusión, hacerlo de facto, probablemente obtener un permiso de uno de los predios y con ese permiso obviamente difundir los derechos que tenía ese permiso, que era un permiso, por cierto, irregular, y los otros que sacan los sacan de forma falsa. Entonces, la fusión no era correcta. Posteriormente, el documento que ellos obtienen sobre derechos adquiridos era un derecho que tenía irregularidades, inclusive que se refería a predios de otra delegación, de otra demarcación, como es Ixtapalapa, ¿sí? O sea, donde ellos van buscando de alguna manera irse acomodando con las autoridades, con algunos documentos, hay más o menos, y por eso la señora Sheinbaum lo que hace es tomar toda la documentación y utiliza una reserva a Infodef, lo cual pues, fue irregular y así lo determinó también Infodef, que no tenía causa, motivo por lo cual tenía que reservar esa documentación, donde está parte de esta documentación, donde no estaba la fusión, donde los mismos documentos que presenta son irregulares y además que en cuanto a la fusión, esto es completamente ilícito, completamente ilegal. En cuanto a protección civil, obviamente pues no se reúnen todos los requisitos, no se reúnen los programas, no llega a confeccionar, a convocar al comité, a un comité de protección civil del cual tiene obligación. Esa es su obligación, esa es su responsabilidad en forma directa, o sea, no en forma delegada, sino en forma directa. Ella no toma
la determinación de convocar a este comité para el efecto de ir cumpliendo con la normatividad que obviamente da el gobierno central, que obviamente da la ley federal y obviamente pues era para evitar este tipo de acontecimientos con la reglamentación, porque si yo hubiera tenido la reglamentación en forma correcta, como lo explica la señora Miriam en las fotografías, en donde te aparece claramente que en la forma en la que fueron extraídos los niños era por un lugar irregular. De haber existido este programa de protección civil que hubiera reunido los requisitos que la ley exige para ello, obviamente no le hubieran permitido que fuera por ahí la evacuación de los niños, sino que fuera por otro lugar y obviamente no hubiera acontecido. Es más, aquí el colegio hubiera estado cerrado, como lo dijimos anteriormente, y no hubieran acontecido los hechos. Lo que ha dicho en conferencia Claudia Sheinbaum es que, y justamente días después del sismo, es que que la documentación estaba en regla, ¿no? Había un documento por parte del INVIA que era falso. Ahora, la violación de uso de suelo es de 1985 y ya no es retroactiva, es decir, la ley cambió, pero ya no se podía cambiar este uso de suelo, pues. Y además, bueno, también mencionó justo esto, que todo estaba en regla y que la escuela tenía hasta 30 días para poder recoger estas cuestiones en materia de protección civil que la delegación había hecho para, pues, implementarlas. ¿Estaban en tiempo o no la escuela para entregar estos temas, estas correcciones? Aquí hay varias condiciones, varias situaciones que son bastante claras. En primer lugar, la señora Sheinbaum está diciendo de que ya por los periodos que habían acontecido, la escuela se encontraba, si bien es cierto, irregular, o sea, reconoce la irregularidad. Entonces, si reconoce la irregularidad, ¿por qué no exigió la regularización de esas documentaciones, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no había ni derechos adquiridos, porque no habían cumplido con toda la normatividad, y si ella, como lo está confesando, se percata que hay distintas irregularidades, ¿por qué no entonces se exigió? Porque su facultad era hacer lo que se regularizara. ¿Podría haber clausurado? Tenía que haber clausurado. Había determinaciones de parte del INVIA y de una autoridad jurisdiccional que tenía que haber cerrado. Y lo permitió. Sí. Pues con esta respuesta... Es responsabilidad. Sí. Con esta respuesta nos vamos a un corte. Los invitamos a que participen con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. La pregunta de hoy es, a 7 meses del sismo del pasado 19 de septiembre, ¿ustedes opinan que las autoridades han hecho correctamente su trabajo? ¿Sí o no? 2% que sí y el resto, 98%, opina que no. Volvemos. Bueno, pues seguimos hablando de este tema, el colegio Enrique Repsamen, Fabi, un tema pues que ya profundizamos bastante. Y de verdad que quiero agradecer sus comentarios en redes sociales. Hay, Alejandro, Miriam, mucha solidaridad de la gente, demasiada solidaridad. Gente que se suma a su grito de exigir esta justicia. Y si nos da tiempo los leemos, porque con todo el respeto, de verdad, con todo el respeto, quisiera que los papás de Paola y de José Eduardo nos platicaran un poquito de sus chiquitos, de cómo los recuerdan. Nos trajeron unas fotos y algunos objetos de ellos, porque, y le digo con todo respeto, porque justo es para que no se nos olvide que tenemos que ser solidarios con estas causas. Y sí, son tiempos electorales, pero esto va a pasar. Y nosotros seguimos aquí viviendo en este país. Miriam. Sí, mira, José Eduardo era un niño destacado en sus colegios. Normalmente siempre tenía promedios de 9.5. Él quería que su mamá se sintiera orgulloso de él y su propósito de este nuevo año escolar era precisamente sacar el 10, para que yo me sintiera orgullosa de que él fuera mi hijo. Mi hijo pues le gustaba la natación, practicaba natación, también taekwondo, y yo me sentía la mamá más bendecida, porque él me daba muchas satisfacciones, mucho amor, a mi familia también. Y pues es un momento muy difícil el hecho de haber perdido a mi hijo. El día de hoy, lastimosamente, tengo que tener una barrita en donde yo coloco sus fotos, sus juguetes, y diario tengo que recordarlo así. Ayer, precisamente, 10 de mayo, fue el día más terrible para mí,
Ajá. ¿Por qué? Porque es difícil para una madre estar sin su hijo. Y más en las condiciones que él se fue de este mundo. Y bueno, como te comento, perdón. ¿Cuántos años tenía José? José Eduardo tenía 7 años. De hecho, él cumplió años el día 17 de septiembre. O sea, 2 días antes de que esto aconteciera. Yo, junto con mi familia, le festejamos su cumpleaños y la pasó muy bien, la disfrutó. Pero lamentablemente, pues, el 19 perdió la vida. Y antes de que Alejandro Jurado nos comparte un poquito de toda esa chispa de Paola, nada más recordarle a todos aquellos que pretenden manejar este tema electoral, porque todos sacan raja política del tema, me refiero a los políticos, es decirles que los padres se tardaron mucho tiempo en hablar. Y tú lo sabes, Paola. Sí, claro. O sea, no era alguien que quisieran tener un rol protagónico porque había mucho dolor. Alejandro. Paola siempre fue una niña amorosa. Tiene un hermano de 9 años, ella también le habíamos festejado su cumpleaños el sábado anterior. Los compañeritos que la acompañaron desafortunadamente también fallecieron. Ella practicaba ballet, taekwondo, de hecho pedían que fuera atleta de alto rendimiento. Tuvo varios primeros lugares. Ella en su momento me dijo, papá, ya no quiero ser princesa, quiero ser una heroína. Igual practicaba natación, iba a Kumon, era abanderada en su escuela, igual que su hermano. Hemos sufrido su pérdida a partir de ese día. Su hermano, ayer fue un día muy complicado para mi esposa, para su abuela, para todas las mamás. También me dolió ese día porque ¿cómo poder decir a mi esposa feliz Día de las Madres cuando no está su hija? Duele, todavía sigue doliendo. Duele su ausencia. Duelen sus caricias. El que me diga espontáneamente, papá, te amo. Yo se lo decía todos los días. No había día en que yo le dijera, Paola, te amo, te quiero. Desafortunadamente fallece el 19. Recuerdo quizá las palabras de Claudia Sheinbaum cuando me la encuentro. Yo le pregunté dónde estaba su gente, porque no había no había gente de la delegación Tlalpan. También le pregunté que nos apoyaba para encontrar a mi hija. Y ella, recuerdo sus palabras, que dijo, Señor, el colegio está en ruinas, no espere encontrar a su hija viva. Vamos a hacer una pausa, punto y coma, regresamos. Se nos acabó el programa, pero Enrique, tienes unas palabras finales. Claro, muchas gracias. Yo quiero hacer una invitación a la doctora Sheinbaum para que en esta mesa, en este foro, venga y le aclare a los papás, le aclare al público, les aclare a todos ustedes que efectivamente actuó en forma correcta y en forma debida. Con los documentos en la mano, que lo hagamos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su presencia, por compartirnos y gracias a ustedes.